Buenas tardes, mi nombre es Sandro Caicedo Salas, médico especialista en medicina interna y cuidado crítico. Hoy vamos a ilustrarles sobre la hipertensión arterial. La hipertensión arterial es una enfermedad que hace parte de las enfermedades crónicas no transmisibles. Es una enfermedad que padecen muchas personas a nivel mundial. No tiene predilección por sexo o raza, así que puede darse tanto en hombres como en mujeres, en los de raza afro como en los de raza blanca. Es una enfermedad que también está encasillada dentro de todas aquellas que se denominan enfermedades de alto riesgo cardiovascular, debido a los efectos devastadores que esta ejerce en los órganos relacionados con el flujo de sangre que se afecta en el funcionamiento de estos mismos. La hipertensión arterial en sí se define cuando hay unas alzas de la presión arterial por encima de valores de 140/90. ¿Sí? En las últimas reformas de los comités se han ido modificando los valores hasta donde nosotros podemos tener una presión arterial normal. Ya toda presión arterial por encima de 140/90 se determina que el paciente es hipertenso y se deben implementar medidas para ayudar a que este paciente disminuya los riesgos cardiovasculares que esta presión elevada le puede conllevar en sí. Recuerde que el objetivo de bajar la presión no es tenerla normal, sino evitar los daños de órganos que esta puede generar. Algunos factores de riesgo para que una persona sea hipertensa, tales como factores genéticos, factores nutricionales, el exceso en consumo de sal, la dieta alta en grasas, la obesidad, el tabaquismo, la diabetes, son factores que conllevan a que una persona pueda desarrollar en algún momento su vida la hipertensión arterial. La hipertensión se clasifica como primaria o esencial y secundaria. Llámese la primera o esencial aquella en que no se ha identificado una causa que la está desencadenando, y la secundaria es cuando ya conocemos una causa que la desencadena. Por ejemplo, hay enfermedades de glándula suprarrenal que la pueden desencadenar, enfermedades a nivel de la arteria aorta que la pueden desencadenar, algunos tumores liberadores de catecolamina, que son sustancias que tienen mucho que ver con el funcionamiento de la presión arterial, que también la desencadenan. En aquellos pacientes que tienen un rango de edad menor de 20 años o mayor de 50 años, que comienza con hipertensión, pues es mandatorio uno investigar una causa secundaria de hipertensión arterial. La presión arterial elevada per se no genera síntomas, o sea, es una enfermedad asintomática silenciosa. Cuando la presión arterial empieza a generar síntomas, por lo general ya hay un compromiso bastante marcado del órgano el cual está experimentando el síntoma. Por ejemplo, una persona que está experimentando mucho dolor de cabeza, con mareos, visión borrosa, dolor en el pecho, que se quejan algunos, sensación de sudoración y que se siente caliente. Esos son síntomas que pueden generar la hipertensión arterial, como también pueden estar presentes en algunos otros tipos de enfermedades. Entonces, cuando un paciente hipertenso está presentando síntomas, son signos de alarma, porque ya eso indica que hay un compromiso de estos órganos muy probablemente. Pero en más del 90% de los pacientes hipertensos no presentan síntomas. Por eso es importante que como mínimo una vez al año nosotros nos estemos haciendo el chequeo de la toma de presión arterial para poder identificarlo, y máxime si hay factores de riesgo en la familia para hipertensión. ¿Qué debemos hacer entonces para nosotros? ¿Qué debemos hacer nosotros para evitar y controlar la presión arterial? Cuando decimos evitar esa, lamentablemente pues no es una enfermedad inevitable, tampoco es tan prevenible. ¿Por qué? Porque si uno viene ya ligado con el factor genético para ser hipertenso, lo que nosotros es retrasar la aparición de la enfermedad. ¿Sí? Por ejemplo, aquella mamá que a los 50 años es hipertensa y de ahí hacia abajo probablemente sus descendencias pueden llegar a ser hipertensos, pero si nosotros implementamos las mismas medidas en cuanto al cuidado que le generamos a la mamá, entonces podemos nosotros desarrollar la hipertensión muy por encima de los 50 años, o quizás no se desencadene la hipertensión en nosotros. Entonces, primero que todo es tener un ritmo de vida saludable. Entonces, hacer ejercicio, se recomienda entre 30 a 45 minutos diarios, 5 días a la semana, hacer ejercicio. Disminuir el consumo de sal. Ojalá y en toda casa hubiese una pesa de gramaje, porque se habla de que el consumo de sal diario debe ser alrededor de 1 gramo
de sal para aquellas personas que tienen factores de riesgo, que ya son hipertensos. Consumir muchas verduras, frutas y los alimentos bajos en grasas y harinas. Tratar de evitar cigarrillos, o sea, el alcohol, disminuir el consumo. Aquellas bebidas derivadas del anís son mucho más perjudiciales. Las bebidas añejas tipo vino son un poquito más recomendables en caso de que la persona quiera en algún momento consumir algo. Luego viene pues la parte terapéutica. Todo paciente hipertenso que esté por encima de 140/90 y que su presión arterial no tienda a controlarse con las medidas antes mencionadas, pues es indicativo de iniciar la terapia antihipertensiva que se denomina para poder controlar la presión arterial. ¿Cuál antihipertensivo utilizar? Esto se lo dará su médico. Para eso estamos en cardiodiagnóstico, para poderles ayudar a guiar en qué tipo de antihipertensivos podemos nosotros utilizar, de tal modo que disminuyamos los niveles de presión arterial y por ende conllevemos a disminuir el riesgo cardiovascular que esta conlleva. Complicaciones que un paciente hipertenso puede tener, la más devastadora, lo que se denomina trombosis cerebral o derrame cerebral, que es la enfermedad neurovascular, infarto al miocardio, falla cardíaca, insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal crónica. ¿Sí? La hipertensión arterial también puede producir ceguera, retinopatía hipertensiva se denomina, y algunas afecciones a nivel de la circulación periférica. Entonces es importante que tengamos en cuenta estas medidas. Si nosotros en la casa tenemos papás, hermanos, abuelos, tíos hipertensos y todavía no nos hemos tomado la presión arterial, desde este momento empecemos a asistir siquiera una vez al año al médico para hacer el tamizaje pertinente, porque no sabemos en qué momento se nos puede desencadenar esta enfermedad. Espero les haya servido de mucho para su conocimiento y nos veremos en una próxima charla.